27 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Juan José Bailo, diputado provincial por el peronismo, está al aire. Juan José, Sebastián Carmen te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buen día para vos y para la audiencia. Bueno, ayer en la Cámara de Diputados, con votos del oficialismo y algunos de la Libertad Avanza, se aprobó la ley que le permite al gobierno entrerriano tomar deuda por 500 millones de dólares. La postura del bloque del PJ ya la conocemos porque fue negativa, pero ¿qué mirada tenés de lo que pasó ayer? Bueno, yo creo que ayer en la sesión se ratificó lo que nosotros veníamos opinando, veníamos viendo, que también fue confirmado de alguna manera con la reunión que tuvimos el día martes con el ministro de Economía, con Fabián Bolea, que ratificó esta perspectiva que nosotros marcábamos. Ahora la provincia sostiene que tiene inconvenientes para hacer frente a los compromisos de deuda que tiene, algunos heredados de la gestión anterior y otra parte de deuda generada por ellos mismos, y ahora te lo voy a confirmar a partir de los números. Sí. Y la causa de esta situación, porque el gobernador Frigerio ha afrontado 4 pagos de deuda que dejó el gobierno anterior y lo hizo sin por lo menos cumpliendo en tiempo y forma. Resulta que ahora se compromete la posibilidad de seguir pagando a futuro, que son pagos semestrales con vencimiento en febrero y en marzo. Y ante esta problemática decide salir a tomar más deuda para pagar parte de esa deuda o refinanciar otra deuda que han tomado ellos. La problemática de esto, como está planteado, no es la deuda. La problemática de esta es la caída de los recursos como consecuencia de 2 cuestiones. Primero, la caída a nivel de actividad económica fuertemente, con lo cual caen los productos fundamentalmente de la pérdida del poder adquisitivo del salario, del ingreso de los trabajadores, de los cuentapropistas, de las pymes, los comerciantes. Bueno, nada que vos no veas reflejado hablando con los distintos sectores de la sociedad, ¿no? Todos están con inconvenientes en lo económico. Eso se refleja en una caída a nivel de actividad económica, se refleja en una caída en la recaudación de impuestos y se refleja en una caída de la coparticipación y en una caída de la recaudación de los impuestos provinciales cuando uno los mide a precio contante, ¿no? Sacándole la inflación. Esto lo confirmó el ministro, esto no es una percepción ni es un dato subjetivo, esto lo confirmó, tiene una caída de el 12% de los ingresos, con respecto al 12% real de caída con respecto al año pasado, y bueno, y eso claramente, yo tengo la misma deuda o los mismos compromisos, porque el gasto que tiene consolidado la provincia es de alrededor casi del 80% de los ingresos, y si me caen los ingresos voy a tener inconvenientes para afrontar esos problemas. Ahora, esto tiene que ver con una convalidación del gobierno provincial y acompañamiento a través de diferentes acciones, de proyectos de ley, de los legisladores y ahora una sociedad política, del modelo del gobierno nacional que hace que se resienta la actividad económica y el nivel de ingreso de la familia y el consumo. Y por otro lado, la interrupción prácticamente total y absoluta de los fondos mal llamados discrecionales, como que si fueran fondos antojadizos, fondos que se le ocurre a alguien mandar o que puede o no mandar. Son fondos que corresponden a la provincia, son fondos que están fijados por ley, como es la coparticipación de los impuestos que se cobran en los combustibles, que tiene que ver con fondos que tienen afectación específica para hacer vivienda, para hacer obra, para tener Juanjo, ¿no es un sociales? ¿No es un problema que únicamente atañe a Frigerio o a la provincia de Entre Ríos? Digo, que no recibir los fondos de Nación es un problema de los gobernadores de las provincias en general. Digo, ¿hay algún caso de éxito de algún gobernador que haya logrado que el Estado Nacional envíe esos fondos? No, tengo entendido que no, pero bueno, ahí lo que hay es un profundo desconocimiento del gobierno nacional acerca del funcionamiento, primero un ninguneo y un desprecio hacia el federalismo, ¿no? Y hacia los fondos que son, en este caso que nos ocupan nosotros, de los entrerrianos. Y esto sí, tenés que multiplicarlo por los otros 24 distritos que tiene la provincia con la ciudad autónoma, la nación, perdón, con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, sí. Pero los gobernadores, o al menos Frigerio,
no ha reclamado esto por la energía ni ha visibilizado esto de la manera que nosotros entendemos. El gobierno, y ha de alguna manera convalidado esto. Sí, el gobierno, lo hemos hablado en otra oportunidad, Sebastián. Más temprano o más tarde van a tener que admitir desde el gobierno nacional y algunos gobernadores que no lo terminan, no sé si de entender, o cuestiones políticas, no quiero hacer valoraciones de cuestiones que yo no tengo toda la información, de que las provincias son inviables si le recortan esos fondos que son extra con participación, que son fondos de los entrerrianos. Digamos, y en esto estamos dispuestos a acompañarlo al gobernador a reclamar por estos fondos, no es una cuestión partidaria. Frigerio tiene responsabilidad que le han dado los entrerrianos de administrar estos fondos, y si el gobierno nacional no se los manda, nosotros estamos dispuestos a acompañarlo en ese reclamo. Ahora, no puede ser que porque el gobierno nacional no mande los fondos, tengamos que endeudar a los entrerrianos para cumplir con los compromisos, que por otro lado, durante el último año y algo largo, casi 2 años, hemos escuchado que la herencia, que la deuda, bueno, a ver, el gobierno asumió con 730 millones de dólares de deuda. O sea, la deuda son datos que dio el ministro de Economía actual el martes pasado. Canceló de la deuda que le dejó el gobierno anterior en bonos, que es una deuda a 6 años, gran parte le cae a esta gestión y 2 años le caen a 2 vencimientos, perdón, no, es hasta agosto del 28. A la próxima gestión canceló 210 millones de dólares, una deuda que era de 500 dólares. De los 700 millones, perdón, 500 millones, los 700 millones de dólares, 500 millones son de este bono. De este bono se cancelaron 210 millones en estos casi 2 años. Sí. Ahora, cuando vos le preguntás al ministro de Economía cuál es la deuda actual de la provincia, la deuda actual de la provincia está en el orden de los 700 millones, 720 millones de dólares. Es decir, que el gobierno por un lado pagó, pero por otro lado se volvió a endeudar. Y pagó a una tasa en dólares que era del 8.25, ese es el plan de pago, digamos, rescate de los bonos que dejó el gobierno anterior, y se endeuda en esto, obviamente. Esto no es una decisión caprichosa de Frigerio, estas son las condiciones del mercado, pero se endeuda en 75 millones de dólares, se endeudó en pesos, ¿no? En 70 mil millones de pesos, perdón, hace 3-4 semanas atrás, a una tasa del 37,5, que genera devenga casi 25 mil millones de pesos de intereses, con lo cual el stock de deuda, digamos, es exactamente igual al que recibió la provincia el 10 de diciembre del 2023. Canceló los compromisos que eran cancelables y tomó nueva deuda. Con lo cual, la gestión de deuda es similar o un poquito peor de lo que venía, porque en 2 años ya se endeudó en 200 millones de dólares la gestión de Frigerio. Por otro lado, sí, el ministro Golea reconoce que en esta toma de deuda, con estos 500 millones de dólares que piensan salir a tomar nueva deuda, emitir bonos, no es prioridad refinanciar la deuda que heredaron del gobierno anterior. Esto también a mí me dice algo. ¿Qué me dice? Es que la deuda que heredaron del gobierno anterior no es la que le genera mayores inconvenientes. Porque si fuera esa la deuda que lo va a financiar, la primera que vos vas a refinanciar. Si vos me saco esta deuda encima, hago un reperfilamiento, refinanciación, como quiera decirlo, la saco del corto plazo, la saco del plazo de las condiciones en las que está y la pongo a más largo plazo, para que esa cuota sea menor y me incida menos. No, esa es la última que en todo caso estarían refinanciando o reperfilando. Con lo cual, la deuda que dejó el gobierno anterior no estaría siendo el inconveniente. En todo caso, es la deuda en pesos, que la verdad yo no sé si es, porque parte de la deuda en pesos que tiene el gobierno viene del gobierno anterior, y hay al menos 200 millones que son de la gestión de la actual gestión de Frigerio. Es esa la que seguramente está en condiciones mucho más caras, mucho más onerosas y en el corto plazo, ¿no? Juanjo, el planteo que hacen desde el gobierno y que incluso hicieron ayer algunos legisladores del oficialismo en la Cámara es: ustedes en el peronismo le permitieron a Bordet un programa similar, un endeudamiento similar, y hoy no nos acompañan a nosotros.
Bueno, pero eran otros contextos. La deuda que tenía la provincia en aquel momento, hay una a favor y una... Vamos, si algo necesita la política es recuperar la confianza de la gente. Entonces, seamos honestos intelectualmente, cómo le contamos a los vecinos, que obviamente no tienen por qué saber esto. La deuda que queda Bordet es una deuda muy de corto plazo, una deuda que vencía cada 90 días, letras que eran de 90 días, pero que se emitían cada 30 días, cada 30 días tenía un vencimiento alto, importante, con alto costo financiero y de muy cortísimo plazo. Una deuda a 90 días es una deuda que condiciona, que no es el caso de Frigerio, de la que le dejó Bordet, porque es una deuda a varios años, entonces condiciona fuertemente. Hay el gobierno, en ese mismo contexto, el gobierno de Mauricio Macri arregla con los fondos buitre, no había financiamiento internacional cuando asume Bordet. Macri arregla con los fondos buitre. Uno puede opinar que arregló bien, que arregló mal, bueno, no importa, es parte del pasado, ya eso pasó más de 8 años. Lo que sí es cierto es que ingresó a partir de eso financiamiento internacional, que antes no había financiamiento internacional, ni para el gobierno nacional, ni para las provincias. En ese contexto, el gobierno de Bordet, trabajando en conjunto con el Ministerio del Interior de la Nación, que el ministro era Frigerio, trabaja en este reperfilamiento o refinanciación de la deuda, la sacan del cortísimo plazo, del inmediato plazo, y la ponen en un mediano plazo. Es otra la situación, no es la de ahora. Son contextos absolutamente distintos. Y más allá de esto que estamos charlando, que obviamente es un tema muy importante, pero que al común de la gente se le escapa, ¿no? La gente en su gran mayoría está viendo si llega a fin de mes, si le alcanza para comprar las cosas, si puede mandar sus hijos al colegio, si recorta acá o allá. ¿Qué ves que está pasando? Lo planteaba hoy temprano, a partir de todo el escándalo de las coimas, uno ve los estudios, las fotos de las encuestas y da la sensación de que si bien esto lastima la confianza del gobierno, deteriora la imagen del presidente, con la foto de hoy, según encuestas que han acertado en las últimas elecciones, le alcanza igualmente al gobierno para ganar las elecciones de octubre. ¿Vos qué ves? Bueno, más allá de la cuestión electoral, yo lo que veo, y lo digo con pesimismo, y ojalá yo me equivoque, porque a mí no me gusta hacer política sobre la base de que a la sociedad le vaya mal, entonces como a Milei a la gente le va mal, no hemos hablado de esto, todos dicen que a Milei le vaya bien, si a la gente le va bien. Mira, la verdad que a la gente le vaya bien, si a la gente le va bien, al gobernante de turno, Milei, el que fuera, le va a ir bien. Entonces, tratar de ser una opción política, como nos gusta a todos los que estamos en política, y que está bien y que es legítimo, todo el mundo tiene derecho a progresar tanto en la vida pública como en la vida privada, pero no sobre la base que a la sociedad le va a llamar, no sobre la realidad de que las familias argentinas estén cada vez peor, entonces no lo quieran más a Milei y bueno, empiecen a pensar de vuelta una parte de la sociedad en reconstruir el vínculo con el peronismo. En todo caso, el desafío es del peronismo reconstruir el vínculo con la sociedad. Pero yo no veo lamentablemente en el horizonte económico señales que me permitan ser optimista en términos económicos. Pues cómo se refleja lo electoral, la verdad que no, a veces esos pronósticos le acertamos, a veces no sé, yo no tengo la capacidad, nadie la tiene para interpretar la voluntad de 40 millones de argentinos que van a votar. Pero mirando el horizonte económico, tratar de responder lo que vos me preguntaste, nada me permite ser optimista, lamentablemente. La economía de este país, de cualquier país, con distintos porcentajes, pero se mueven por consumo, inversión privada, inversión pública, más exportaciones, menos importaciones. Consumo se está deteriorando ya desde hace 2 años prácticamente y cada vez más. Lo poco que se podría por ahí recuperar o equiparar en niveles de ingreso ha cambiado en la composición del gasto. Antes los servicios, es decir, impuestos, luz, agua, gas, llevaban el 15, el 20% del ingreso de una economía familiar y hoy llevan casi el 50%, con lo cual solo queda el 50% para lo que es alimentos, educación, salud, y casi nada para esparcimiento, y eso deteriora mucho el nivel de actividad económica, y el 75% de la actividad de este
de este país está dado por el consumo interno y el 25% por la exportación. Entonces no tenemos consumo por esta cuestión que describimos. Por el ajuste, por la caída del poder adquisitivo, el ajuste sobre las jubilaciones, bueno, no hay consumo. Inversión privada en un país que tiene esta problemática política que vos describiste recién brevemente, pero que se ha agudizado fuertemente en las últimas 2-3 semanas. En un país que no tiene presupuesto hace más de 2 años, porque cuando hablamos de inversión tenemos que hablar de las inversiones, no la que podemos hacer nosotros acá. La verdad, las inversiones que mueven el Producto Bruto interno son esas mega inversiones de grandes empresas que vienen de afuera, que no está mal, digamos, me parece bien porque generan trabajo y generan dinamismo en la economía, pero son empresas, firmas y compañías que en un país que no tiene presupuesto hace 2 años y que el gobierno nacional tiene las características que tiene este gobierno nacional, que se pelea con todo el mundo y que en términos de geopolítica también es un país muy inestable, y mira, mucho riesgo y mucha incertidumbre ante los inversores. Van a seguir expectantes y no van a realizar inversiones, con lo cual no tenemos consumo, no tenemos inversión privada, no tenemos inversión pública, porque lo declama, lo milita y lo ejercita el gobierno nacional diciendo que no va a hacer absolutamente nada en términos de inversión pública. Lo vemos en Gualeguaychú, no tenemos ninguna obra de infraestructura de fondo, ni en Gualeguaychú ni en ninguna ciudad. Hace 3 años que no se comienza un barrio de vivienda, ¿no? Genera una problemática social en el acceso a la vivienda dentro de 5 o 10 años terrible. No quiero ser dramático, va a ser terrible, porque el hecho de que determinado segmento de familias ingresen en los programas del IAPB y que paguen su casa y que puedan acceder a una vivienda, también descomprime lo que es el mercado inmobiliario para que otras familias de mayor poder adquisitivo puedan adquirir viviendas de los segmentos medios. Bueno, todo eso ahora desapareció, con lo cual el acceso a la vivienda se va a realmente complicar para la familia y para los hogares de los jóvenes que están constituyendo una familia o para la consolidación de una familia. No tenemos consumo, no tenemos inversión pública, no tenemos inversión privada. Tenemos exportaciones en el mismo nivel que teníamos antes, pero con el agravante que tenemos importaciones prácticamente multiplicadas por 3. Por lo cual la fórmula, que es consumo más inversión pública, privada, más exportaciones, menos importaciones, se ve perjudicada por un crecimiento exponencial de las exportaciones y por una fuga enorme de divisas a través de lo que es el turismo, por una política de mantener el dólar barato, especulando en términos electorales. Como conclusión de esto, sí, yo no lamentablemente, y ojalá me equivoque, Sebastián, no me permito ser optimista en cuanto a la recuperación de la economía, ¿no? Bueno, el ministro de Economía habla de una cuestión coyuntural, de hecho lo atribuye, el gobierno habla del riesgo Cuca, la suba de tasas. Hoy escuchábamos más temprano al ministro de Economía hablar de lo que hace la oposición y que eso deriva en el aumento de tasas, que es un fenómeno netamente coyuntural que se agota después de las elecciones. Digo, que después va a haber más optimismo en los mercados y más confianza en el gobierno a partir de las elecciones y que va a cambiar la cosa. No crees en eso, evidentemente. Pero a ver, echarle la culpa al gobierno anterior, que va a ser 2 años que se fue, del nivel de tasa, cuando ellos cometen errores no forzados con lo que es el desarme de las LEFI, que son las letras, una de las letras del Banco Central, la desarmaron todas de golpe y volcaron billones de pesos a la economía, que eso presionó sobre el dólar y presionó sobre las tasas. Es un error no forzado, como dicen en el tenis, de eso, que me parece que el problema que están teniendo, si me preguntas a mí, medio técnico, y no soy especialista, no tiene nada que ver ya. A ver, esto de generar una opción de país y proponerle a los argentinos o a los entrerrianos, en vez de proponerle un país, en vez de proponerle cómo se va a desarrollar la economía, cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a generar más producción, cómo vamos a ser más eficientes, estar todo el día con el versito, esto es culpa de los Cuca, me parece poco serio. La verdad me parece poco serio y empezar a tomarle el pelo a la gente. La gente lo votó para que solucionen los problemas, para que se hagan cargo de los problemas, no para que sigan echando la culpa al pasado. Menos cuando los problemas los han generado ellos
en estos casi 2 años, muchos de los problemas. Algunos son heredados, no digo que no, y nuestro gobierno no fue el mejor de todos, por eso perdimos. Bueno, ahora tiene la responsabilidad de ellos de solucionar los problemas, no de echarle la culpa al pasado. Te hago la última, porque lo hemos hablado en algún otro momento. El gobierno tuvo marcha y contramarcha con el tema de las retenciones al campo. De hecho, desde hace un tiempo el presidente le decía a Majul avisar a lo del campo que liquiden porque en junio vuelven a subir las retenciones. Volvieron a subir después de una baja circunstancial y después el gobierno, con anuncio en la sociedad rural del presidente, anunció de manera definitiva la disminución de las retenciones al campo. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué reflexión tenés de eso? Yo creo que está bien la decisión que tomó el gobierno. Hoy los margen bruto de los cultivos ahora han mejorado algo por esta suba del dólar, alrededor del 20% prácticamente en el último mes, y algo que mejoró el precio internacional. La mejora, la ecuación económica de los productores es más producto de esas dos variables que de la baja del nivel de retenciones. No obstante, el margen sigue siendo muy ajustado, porque hay que tener en cuenta que el 70 o 75% de los cultivos que se realizan se hacen sobre campo arrendado, por lo cual ese 75% todavía está muy muy comprometido con el resultado económico, sobre todo en soja. A mí lo que me gustaría que esta sensibilidad o capacidad de entender la problemática de la producción primaria y bajar las alícuotas para que tenga rentabilidad, no para que mejore rentabilidad, porque hay mucho desconocimiento de esto, inclusive de lo propio, algunos se puede molestar con lo que digo, pero yo ya a esta altura de mi vida digo lo que me parece, independientemente ya, y no puedo hablar con honestidad y con claridad, más vale me cayó la boca. No le está profundizando la ganancia al campo esta baja de retenciones. En dos casos le está devolviendo la rentabilidad que había perdido y que simultáneamente mejoró por estas otras dos cuestiones que yo te mencioné anteriormente. Porque me gustaría que esta capacidad que tiene el gobierno, que quiero entender que tiene el gobierno para entender la problemática que tiene el sector primario, para tener rentabilidad, la tenga para entender la problemática que tienen los jubilados que no llegan a fin de mes. La tenga para entender la problemática que tienen los discapacitados. Que no tenga una empatía y una simpatía solo con un sector y que simultáneamente tenga políticas que son crueles, vamos a decirlo tal cual, son con sectores que son más vulnerables. Yo no me quejo ni lo critico al gobierno por la rebaja de las retenciones, pero sí lo critico enfática y enérgicamente por la crueldad que tiene con las políticas sobre otros sectores que son muy vulnerables, como son los jubilados y como son los discapacitados. Me gustaría que tuviera la misma sensibilidad y capacidad de comprender los problemas y no que los ataque como los está atacando. Juanjo, gracias por el tiempo, te mando un abrazo. No, gracias a vos por eso. Hasta pronto. Juan José Bailo, diputado provincial del peronismo, pasó por la mañana de Oro Nunca.